Los ataques de Satanás, vamos rápidamente. Hermanos queridos, ¿sabe usted que el enemigo tiene un plan para derrotarnos? ¿Sí o no? Tiene un plan, es estratégico. El enemigo es disciplinado, el enemigo no nos quiere, nos odia y nos quiere destruir. ¿De qué manera acecha Satanás? ¿Ha escuchado o considerado quizás hasta el día de hoy sus mentiras, sus engaños? Porque recordemos que el engañador, el adversario, es el padre de mentiras. Es el gran sustituto, es el gran engañador. ¿Qué pasajes de la Biblia quizá usted conoce para reprender al diablo cuando le golpea la puerta? Sabe que el enemigo conoce más la Biblia que nosotros. Y en Mateo capítulo 4, cuando está la tentación del Señor Jesús, el Señor Jesús nos dejó el ejemplo de cómo poder luchar, resistir al diablo para que usa de nosotros. Primero, dice, gracias Santi, someteos pues a Dios y resistir al diablo y él huirá de vosotros. Pero también en Mateo 4:4 está la tentación de Jesús y él reprendió a Satanás con una sola palabra. ¿Qué decía? Escrito está, escrito está, escrito está. Entonces, para tener victoria a los ataques del enemigo, tenemos que conocer la Escritura, hermano. Tenemos que estudiar, dice 1 de Juan capítulo 2, el que... ¿Qué se cayó? Al micrófono. 1 Juan capítulo 2 dice, el que dice que me conoce debe guardar mis mandamientos, ¿sí o no? El que dice yo le conozco debe guardar sus mandamientos. Entonces, ¿para qué? Para que cuando el enemigo nos golpee la puerta podamos realmente poder reprenderlo y tener herramientas bíblicas para tener la victoria. Entonces, a veces pienso, ¿por qué experimentamos derrotas espirituales? Aún estando incluso del lado de la victoria, porque Dios ya nos dio la victoria. ¿Por qué experimentamos derrotas después de la salvación? Después de la salvación somos a veces derrotados. Algunos se burlan de la idea de que el diablo es real, pero hermanos, las Sagradas Escrituras hablan mucho del diablo. Hablan mucho del enemigo que tenemos. Satanás tiene herramientas y una de ellas es ¿qué? El mundo, ¿qué más? La carne y nosotros, sí, bueno, nosotros mismos. Satanás, el mundo, la carne, los ojos. La carne tiene que ver con los deseos de los ojos, la sensualidad, los deseos de la carne, carnalidad, la vanidad, la vanagloria de la vida. Todo eso no proviene de Dios. Y a veces somos ignorantes en la Escritura para poder tener herramientas, antes de llamar al pastor, orar. Y herramientas de decir, como cuento a veces que mi hijo, si es el más chiquito, es molestado o es perturbado por los enemigos que tenemos, él solito dice, te reprendo en el nombre de Jesús, te vas fuera de mi casa. Chiquitito es, pero de chiquito aprendió que la única forma de tener victoria en la batalla espiritual es estar rendido al Espíritu Santo. Y sus objetivos, con los ataques del enemigo, su objetivo es alejarnos de Dios, alejarnos de su palabra, alejarnos de su verdad, frustrar los planes que Dios tiene para nosotros en nuestras vidas. Y ojo, te digo algo, los planes de Dios nunca se frustran. Nunca se frustran. Pero ¿qué hacemos nosotros cuando creemos a estas mentiras del enemigo? Entramos en depresión, entramos en angustia, a veces vamos escuchando el susurro del enemigo y retrasamos esos planes, pero nunca se van a frustrar, porque en los tiempos de Dios, Dios ya nos dio la victoria. Amén. Y eso es maravilloso. En este mensaje vamos a analizar cómo es la batalla del enemigo con nosotros y vamos a conocer estrategias de cómo enfrentarlo. Romanos capítulo 8, verso 5, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, dice, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por eso dice,
no satisfagáis los deseos de la carne, más bien, ser llenos del Espíritu Santo. Trabajá para el Espíritu, para llenarte. Yo hoy me desperté, era un lindo domingo para descansar hoy, después de un fin de semana agotador, y juntando fuerzas para esta noche, agarré mi Biblia, puse a meditar en ella, escuchábamos la hora silenciosa, y luego encontré esta película que le conté que hablaba del Génesis, y qué lindo fue para mí hacer memoria de todo el Génesis completo y cómo Dios se manifestó a lo largo de la historia en cada uno de los varones de Dios. Se la recomiendo, está ahí en YouTube, dice el Génesis, es todo 3D. Pero léalo, porque no importa los 3D, si era lindo Adán o Eva o esto o lo otro, o Isaac o Esaú o Jacob. No. Escuchá y guardá la información. Vas a hacer memoria de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios para el pueblo, y vas a tener una línea cronológica de cómo sucedieron los hechos. Te animo, mirá. A mí me encantó hacer memoria, hoy llenarme, decir, wow, ver la grandeza de Dios en el Génesis. Ahora, hoy en la noche voy a seguir en el Éxodo, porque está todo ahí, está espectacular. 1 hora, 56 minutos dura. Fueron los mejores 56 minutos de este domingo, aparte de esto que me tocaba hoy. Dice la Escritura, porque los que son de la carne piensan según la carne. Piensa según la carne. ¿Saben qué? Seguime ahí a 2 Corintios capítulo 4. Dice, pero si vuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios, con minúscula de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Sabes qué? No solamente el enemigo cegó el entendimiento de los incrédulos para que las buenas nuevas de salvación no puedan resplandecer, porque hay en el mundo. ¿Cómo se explica a veces que Dios te salva a vos, y a veces tu círculo íntimo, tu familia aún no cree? Porque están cegados, porque aún viendo el milagro de Dios en tu vida no creen. Son peor que esos Tomases que tuviste. ¿Se acuerdan? Tomás, ven, pon tu mano en mi mano y en mi costado. Tuviste que ver para creer. Son peor que esos porque ni aún viendo creen. Pero ¿sabés qué más triste? Cuando esa incredulidad sale de dentro de los que ya son salvos. Habiendo visto los milagros de Dios, habiendo visto abrirse el mar, porque ¿cuántas veces viste a Dios abriendo el mar en medio de un problemón que tenía y te estabas hundiendo? ¿Cuántas veces viste la mano de Dios parando la tempestad y tu barca reposó en paz? Y aún habiendo visto los milagros, seguimos en incredulidad. Y la incredulidad vamos a ver que se manifiesta en un montón de áreas de tu vida. Porque vamos creyendo que podemos vivir la vida cristiana sin un devocional. El otro día una persona, ahora como 2 o 3 meses, me dijo, ¿para qué hacer un devocional? La Biblia no dice que tengo que hacer la hora silenciosa. ¿Sabes qué dije yo dentro mío antes de contestarle? Señor, perdónalo. No sabe lo que dice. La Biblia no dice que tenés que hacer la hora silenciosa de esperanza de vida. ¿Sabés qué dice la Biblia? Aquel que dice que me conoce y no guarda mis mandamientos, el tal es mentiroso, dice. ¿Y qué es hacer un devocional? Escuchar a Dios. Porque vos hablas con Dios por medio de la oración. Y Él habla con vos por medio de su palabra. Entonces el tiempo a solas con Él, estás escuchando la voz de Dios y guardás sus mandamientos para decir, sí, yo creo en ti, papá. Aquel que permanece en mí, dice, ese es el que me ama. Y sabés que la Escritura dice que el enemigo cegó el entendimiento de los incrédulos, pero también la iglesia a veces está dormida, por eso dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Me encantó lo que leí en tu libro, Marcelo, en tu cuaderno, que decía, Dios hoy me dio una fe inquebrantable. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Viniste, llegaste, creíste y viste la gloria de Dios. Amén. Amén. Porque estas cosas seguirán a los que creen. Filipenses capítulo 4, verso 19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a las riquezas
en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué te puede faltar que Cristo no lo tenga? ¿Qué te puede llegar a faltar que Dios no lo pueda suplir? Créele a Dios. No importa lo que sea que te falte. Mi Dios suplirá, dice, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Porque en Cristo estamos todos. Estamos completos en Él. Y la vida de Cristo se va a manifestar en nosotros si estamos llenos de su palabra, de su presencia, de su persona. Y tu vida va a destilar miel y va a contaminar a todo el mundo con el Evangelio de Cristo. Porque vas a tener una vida tan rica, tan atractiva, a pesar de todos los errores que tengamos, ¿no? Porque yo todos los días tengo una piedra para soltar y soy tu pastor. Me equivoco igual que vos. Pero a pesar de esas debilidades que se glorifica a Dios, ¿sabes qué? Que tu vida sea tan atractiva que sin hablar de Jesús, todos quieran tener lo que vos tenés. Qué hermoso es cuando te podés parar delante de cualquiera, como hoy se paró Marcelo acá. Hoy se paró Marcelo acá, y aunque muchos puedan ver un testimonio, yo vi mucho más que un testimonio. Porque ahí hay un Facebook, donde esto que dijiste se publica en todas las redes sociales, como esta gente que recién se fue, llegó porque escucha nuestras prédicas. ¿Y sabes qué? Todo lo que dijiste acá lo tenés que sostener con tu vida. Qué hermoso que es, ¿no? Cuando uno tiene autoridad de pararse delante de sus hijos, de su esposo, de su esposa, en el trabajo, y decir, sí, yo creo en Dios. Yo trabajaba en un supermercado que le predicaba a todo el mundo ahí unas 3 veces. A todo el mundo. Y sabés que en un momento el patrón mío me retó. Me dijo, basta de hablar de Dios, basta, basta. Vos estás acá como encargado de la seguridad. Estás para que no me roben, nada más. Entonces yo, como había hecho todo el sistema de seguridad, sabía dónde estaban esos puntos ciegos, donde las cámaras no tomaban, y era en medio de algunas góndolas. Entonces yo que me llevaba a todo el mundo ahí en el medio, ahí le hablaba de Cristo. No podía parar de hablar de Dios. Y un día estaba hablándole a una abuelita, a una adulta mayor, y le decía, porque su problema, abuela, está en el corazón suyo. Y pasa mi jefe por al lado. Oh, vení, Favaloro, me dice, vení a la oficina. Ay, Dios mío, casi me muero. Me dice, ¿qué te dije? Es que no puedo. No puedo dejar de contar y hablar lo que he visto y oído. Pero ¿sabes qué pasó? En un momento me empecé a permitir cosas y empecé a escuchar la voz del enemigo. Y empecé a permitirme pequeñas cosas. A tal punto que el enemigo me ganó de tal manera que el Espíritu Santo cerró mi boca. Y ya no tenía autoridad de hablar de Dios, porque ¿a quién le iba a hablar si mi vida no transmitía lo que hablaba? Entonces empecé a callar. Ganó el enemigo. Entonces un día vino un cristiano al supermercado y la cajera le contó que había uno ahí adentro que también era cristiano. Ese cristiano le habló de Dios mientras estaba pagando. Ese cristiano le dijo, Dios te ama, y le entregó un folleto. Y ella dijo, pará un cachito. Mauro, vení. Me llamó. Sí, ¿qué necesitas? Este muchacho es cristiano. Vos no sos más cristiano, ¿no? Me dijo. No, sí, soy cristiano. ¿Por qué? Me decís, pero vos no hablás más de Dios como hablabas antes, me dijo. Casi me muero. Y era Dios llamándome, porque yo había perdido toda autoridad. Había creído la mentira del enemigo. Me permití cosas, dejé un devocional, dejé esto, me enfrié, me apagué. Era un carete, un mentiroso. Y ¿sabes qué? Dios permitió esa vergüenza porque llegué a mi casa y le dije, Ceci, no puedo más, estoy mintiéndole a todo el mundo. No puedo más sostener una mentira. Y qué fácil que es vivir con la verdad, ¿no? Qué fácil que es vivir con la verdad, porque cuando vos estás lejos, el Espíritu Santo te va diciendo, los que estuvimos lejos, esto está mal, esto está mal, esto está mal, y en un momento volvemos los que somos de Cristo, ¿sí o no? Volvemos. Y esa es la hermosa esperanza, que cuando tocas fondo, abajo está la roca, porque edificaste sobre la roca, y la roca es Cristo. ¿Y sabes qué te dice? ¿Qué haces, perejil, acá abajo? Anda para arriba donde tenés que estar, anda al redil, anda, sos oveja mía. Eso es Cristo. Ahora, cuando uno no tiene a Cristo, te seguís hundiendo. Porque el lodo sigue habiendo lodo, porque nunca edificaste sobre la roca.
Qué hermoso es tener el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, algunas personas han recibido a Cristo como su Salvador, pero aún así sufren derrotas una y otra vez, porque no se dan cuenta que tienen un enemigo espiritual. Y muchas personas hoy dudan y no se sienten libres verdaderamente. Así que para poder mantenernos firmes ante esas mentiras del enemigo, los creyentes debemos permanecer en Cristo y debemos conocer las estrategias del enemigo, pero también conocer la palabra cómo contestar. Escrito está, escrito está, escrito está. Conmigo no van a poder. ¿Sabes por qué con vos no van a poder? Porque el que está dentro tuyo ya lo venció. Y él sabe, pero se abusa de esos cristianos que andan apagados, de esos que andan con espíritus contristados y apagados, de esos que están debilitados en la fe. Y ahí ataca y se hace un festín el enemigo. Por eso, iglesia, despierta. ¿Qué es un ataque satánico? Es un asedio deliberado de Satanás sobre un individuo con el propósito de hacerte daño, ya sea en el espíritu, en el alma o en el cuerpo, o en los tres a la vez. Estos ataques pueden suceder en cualquier momento y provenir de cualquier área. No sabes de dónde van a venir, pero sí quiero que sepas algo, que van a venir. No sabemos con qué intensidad, de qué manera, cuándo van a venir, pero de una cosa estamos claros, que las tormentas vienen. Y hay que estar preparados, no para salir de la tormenta, sino para que Dios nos dé la capacidad y la sabiduría cómo permanecer en la tormenta y salir victorioso de la tormenta. Porque hay veces que pedimos, Dios, sacame esta tormenta, sacame este problema, Señor, dame carácter, Señor, dame fortaleza. ¿Y sabes qué hace el Señor? Te manda una tormenta. Pero si yo te pedí fortaleza, sí, te mando una tormenta. ¿Por qué? Porque ahí Él te va a capacitar y te va a fortalecer para que vos digas, gracias a Dios, porque antes no hubiera resistido esto, pero ahora todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ojo cuando le pedimos a Dios las cosas, porque Dios va a ser como Él quiere para formar el carácter de Cristo en tu vida. Romanos capítulo 8 decía, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Sabés que los pensamientos de los que no son salvos son gobernados por el apóstol Pablo dice, por la carne? Son gobernados por la carne y sus pensamientos son carnales. Y dice que esos pensamientos traen la muerte. La carne trae la muerte. No se refiere al cuerpo físico, ¿no? No que te vas a morir. La muerte espiritual. Espiritualmente estamos muertos. Entonces, el Espíritu de Dios, cuando mora en nosotros, nos vivifica, nos capacita para gobernar nuestros pensamientos. La Biblia mía dice que el perfecto amor y temor de Dios y a Dios echa fuera todo temor humano. ¡Ah! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Cuando la mente empieza a pensar cositas que no son correctas, yo tengo que sacar ese pensamiento y decir, no, Señor, esto es una mentira. Mi mente me está engañando, el enemigo me está engañando, el sistema me está engañando. Lo que dice mi patrón de mí no es verdad, no es correcto, no es correcto. Yo sé quién soy en Cristo. Lo que dice mi vecino no es correcto. Yo sé quién soy en ti, papá. ¿Me explico, no? Esa confianza nos genera una esperanza en Cristo. Y cuando uno sabe quién es, no importa lo que diga la gente. ¿Por qué? Porque en Cristo podemos ser más que vencedores. Dice el versículo 7 de Romanos 8, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Claro, los que no tienen el Espíritu no tienen poder para sujetarse a la ley de Dios, a sus absolutos, para poder cumplir nada. Recuerden que el Espíritu de Dios es el que trae paz a la vida. Paz a la vida. Entonces, como no pueden, dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero nosotros, como creyentes, no debemos ser controlados por la carne. Hoy hablaba en la cena del Señor que Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, creó el primer Adán. Pero luego el segundo, el postrer Adán, que es Jesucristo, es en espíritu. Y nosotros tenemos el primer Adán, que es la carne, y el postrer Adán, que es el espíritu. Amén. Qué hermoso que la deidad de Dios habita en usted y en mí. Y eso te debe animar
a decir estoy empoderado ante las circunstancias de la vida. No importa lo que esté pasando en tu trabajo, en tu hogar, quizás tenés todo pata para arriba. Quizás a veces en tu hogar hay matrimonios que están a las patadas, con hijos que estamos luchando con la adolescencia, con esto, con lo otro, con la economía, con aquello. Ay, tranquilo. Mi Dios suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en Cristo Jesús, dice. No hay nada que Él dio su Hijo por vos. No te va a suplir lo que tú necesites. Entonces, los que son de la carne, sus pensamientos se oponen a Dios, mas los que son del Espíritu, sus pensamientos agradan a Cristo. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, y si que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Qué lindo, ¿no? Qué lindo saber que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si es que el Espíritu mora. Ahora, si vos vivís en la carne, quizá el Espíritu no mora. Tenés que conocer a Dios, arrepentirte de tus pecados, creer que Cristo es el Hijo de Dios que murió y resucitó por ti y recibirlo en tu corazón. Ese es el Evangelio. Esas son las buenas nuevas. Entonces, el Espíritu Santo te va a dar la capacidad para poder obedecer. 2 Corintios capítulo 3 dice, pero si nuestro Evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Hermanos, el diablo en todo momento obra con intención de engañar a las personas, de cegar. Y el resultado, ¿sabe cuál es? Es un mundo que se caracteriza por pecado, conflicto, mentira. Y a donde vos vas, hay pecado, hay conflicto, hay mentira, hay envidia, hay amor al dinero. Contaba el testimonio Marcelo. Personas que se afanan por el dinero. Y ojo, que está bueno tener dinero. Ojalá tengamos muchísimo dinero, todos, porque la obra se hace con dinero. Lo que está mal es tener el corazón en el dinero. Yo tengo una historia para contar. No importa quién fue, pero la historia es esta. Un papá, una esposa y una niña de 4 años. El papá laburaba 16 horas por día para terminar una casa. ¿Sabés qué pasó? Cuando terminó la casa y entró con la llave, su esposa no estaba más y su hija tampoco. Perdió todo. La casa la tenía, pero estaba vacía. Afanarse. No está mal tener... podemos discutir si la mujer fue mala o no, si lo esperó, si no lo aguantó. Da lo mismo. Los excesos son malos. Cambiaste las prioridades. Y una casa no te da la bendición. El dinero no te da la felicidad. Cuando el dinero es el propósito de tu corazón. Ahora, cuando es un medio para un fin, da lo mismo. Da lo mismo. Todo lo que tengo proviene de Dios y es para Dios. No me afano. Basta cada día su afán, dice. Dice la frase en los postreros días, decía Pablo en esa manifestación profética a Timoteo, ¿no? Dice, en los postreros días vendrán días difíciles, tiempos peligrosos, ¿no? Hermanos, te quiero decir algunos aspectos de la lucha y los ataques de Satanás. Primero, ataca la mente. Es el campo de batalla de Satanás, es tu mente y la mía. El diablo se infiltra en el mundo con sus mentiras e incluso cristianos podemos ser engañados en todo momento, ¿no? Ahora, ¿estás listos para introducir la palabra de Dios para que no quepan las mentiras de Satanás? Empezá hoy. Empezá hoy a tener 10 minutos cuando te levantás, 10 minutos cuando te acostás. Date el tiempo. Algún día van a ser 15, después 20, en media hora y media hora. Vas a ver cómo de a poquito el hábito te va a cambiar tu estado emocional y espiritual. No te vas a acostar de la misma manera y no te vas a levantar de la misma manera. Si creemos sus mentiras, vamos a desobedecer al Padre Celestial. Los ataques del enemigo también dirigen nuestra atención hacia una necesidad o a un deseo que no necesitamos. Párate ahí. La estrategia comenzó aquel día en el ambiente del Edén. Eso no necesitaban nada. Pero vino la serpiente y sembró la mentira y el engaño en Eva. No necesitaban comer del fruto de ese árbol, porque podían comer de todo.
Pero ¿dónde se enfoca el enemigo? En lo que no tenés. No tenés, pero tampoco lo necesitas quizás. Cuando hablamos de economía, y yo tuve 3 prédicas que me detuve para hablar de economía cristiana. Entonces, hay veces que, no, pero yo compro lo que puedo. No, comprar, claro, gano 1.000.000 y compro por 1.000.000 porque puedo pagar. Pero vivir con la soga al cuello, hermano, no es correcto. Cuando hablamos de necesidades, el enemigo te trae el deseo de algo que no necesitas siempre. Y ahí está el consumismo, ahí está aún la infidelidad, el adulterio, la mentira, la pornografía, el odio, no sé, tantas cosas que no necesito. Tengo mi esposa, ¿para qué necesito otra mujer? Si quiero mirar a alguien, tengo mi mujer ahí para mirarla, para adorarla. Recréate con la mujer de tu juventud, dice la Biblia. Ahora el enemigo va sembrando tu atención en las cosas que no necesitas. El diablo ha usado esa misma táctica desde el momento que vos despertás hasta que te acostás con la lujuria, la codicia, la envidia, y promete que vas a alcanzar satisfacción cuando obtengas aquello que tanto deseas. Hermano querido, yo no sé, si a vos algo material te da felicidad, estás listo. Estás listo. A ver, hago una pregunta. ¿Quién oró por una moto? ¿Quién oró? Muchas veces. ¿Sí? A ver, levanta la mano. ¿Por una bicicleta? ¿Por un auto? ¿Por un, no sé, a ver, sí, bicicleta, moto, auto? ¿Quién? Cuando eran chicos, cuando eran grandes, ¿sí? ¿Todos? Te trajo la bicicleta el Señor. Te trajo la moto. Los primeros tiempos salí, mirá, salí a la ventana, la miraba, la lustraba. Llueve, la metí adentro, la guardá, la cuidá. ¿Sí o no? Al mes ya la deja afuera, anda en el barro, está toda sucia. ¿Sí o no? ¿Te das cuenta que esa felicidad es momentánea? Pero no nos damos cuenta que el enemigo te seduce. Eso no te trae felicidad. Una moto, un auto, una casa. ¿De verdad me decís? ¿Sabés lo que trae felicidad? Te lo digo siempre, cuando estés en una camilla de hospital, a punto de cumplir los últimos segundos de tu vida, no vas a pedir por la moto, tráeme la camioneta, Tiago, tráeme la camioneta que quiero estar con ella. ¿De verdad me decís? ¿De verdad? ¿Qué vas a pedir? ¿Tráeme el iPhone? No. Vas a decir, trae a mamá, trae a Denu, Tiago, Fausto. Quiero estar con ustedes. Quiero abrazarlos. Trae a alguien de la alabanza porque quiero cantar un himno antes de irme. El último himno. Esas son las cosas que vas a pedir. Lo material no te va a traer, pero hoy lo material te está apartando de todo. Pensá la estrategia de Satanás. No solamente dirige nuestra atención hacia una necesidad o deseo que no necesitamos, sino también que escoge el momento oportuno. ¿Sabés cuándo el enemigo tentó a Jesús? Cuando había pasado 40 años de hambre, 40 días de hambre. Y vino en ese momento de necesidad y dice, todo esto te daré. Todo esto te daré. Y el Señor le dijo, escrito está. El enemigo va a venir a tu vida y a mi vida en tu peor momento de debilidad, Él sabe. Y ahí, cuando te encuentres débil, te va a venir a proponer eso que tanto necesitas. Y te saca de la voluntad de Dios. Mordemos el anzuelo. Compramos la mentira del enemigo. Y después, ¿qué dijo Marcelo? Nunca pensé que iban a quedar tan enganchados con eso. Nunca pensamos, mejor dicho. Nadie pensó. Pero lo perdimos todo. A nosotros fue sustancia, a otro puede ser otra cosa. Cada uno sabe. Lo perdiste todo. Tercero, crea duda en nuestra mente y su objetivo principal es la palabra de Dios. Con que Dios te ha dicho que vas a morir. No vas a morir. Claro, era una verdad media. La serpiente le dijo que iba a morir. Lo que no sabía es que iba a morir espiritualmente. Y se dieron cuenta que estaban desnudos. Y la perdición y las guerras hasta el día de hoy continúan. ¿Por qué? Porque el pecado entró una sola vez por el hombre. Escoge el momento oportuno, la debilidad. En esos momentos debemos hacer una pausa, hermanos, cuando estamos débiles, para reconocer si estamos ante un ataque del enemigo
porque estamos en el punto mayor de nuestra vulnerabilidad. Hoy fue un día difícil para mí, te abro mi corazón. Y ¿sabés qué tuve que hacer? Hacer una pausa y detenerme. Y decir, Señor, dame fuerzas. Y ayer cuando estaba predicando así en Zárate, estábamos ministrando en el último momento y había una mujer que estaba en el espíritu. Y cuando la toco, ella empezó a temblar. ¿Y sabés qué hizo? Abrió sus ojos, me abrazó. Era la Silvita 2. Acá tengo Silvia. Allá Dios puso una persona también. Me abrazó y me dijo, tu dolor también pasará. Dios obra así. Tu dolor también pasará. Temblaba eso. Qué hermoso. Cuando Dios utiliza lo que menos imaginás para traer paz a tu corazón. Tu dolor también pasará. Gracias Dios, dije. Y eso es la esperanza, ¿no? La esperanza que Dios pone personas para darte una palabra en ese momento difícil. Crea dudas. Y la duda, el que duda, el que hace haciéndolo, ¿qué dice? El que lo hace dudando, mejor no lo hagas. No lo hagas porque es pecado. Y si, pero estará bien que haga esto. No, está dudando, no lo hagas. No lo hagas. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Entonces, me conviene, edifica, no sé, no lo hagas mejor. Pedí consejo, fíjate. La mayoría de las personas que se han equivocado o tropezado en la vida no pidieron consejo. Es más, sabiendo que por ahí pienso diferente, la Biblia piensa diferente, lo han hecho igual creyendo que era lo mejor. Pero la Biblia mía dice en Proverbios que hay caminos que al hombre le parecen derechos, correctos, pero su fin es camino de muerte. Por eso en la multitud de consejos está la sabiduría. Está la sabiduría. Escoge el momento oportuno, crea duda en la mente, quiere que caigamos en discusiones. Hermanos, no debemos debatir con las tentaciones, sino rechazarla. ¿Estará bien o no estará bien? ¿A dónde dice que no puedo tomar cerveza? ¿A dónde dice que no puedo fumar? No, no dice eso. Lo que dice es ser lleno del Espíritu Santo. Lo que dice no embriaguéis no dice que no puedes tomar alcohol. Lo que dice es que no te tenés que emborrachar. Nada más. No te dice que no te puedes tomar un vasito de vino, un vasito de cerveza o no sé, en una comida. No, no dice. Pero no manejes después. ¿Sabes por qué? Porque un vaso de alcohol ya te da más de 0,50 si te hace el pituto ese. Pero no dice que no podés tomar. Ahora bien, los que venimos del alcohol sabemos que un vaso de alcohol ya no sos el mismo. ¿Sí o no? No sos el mismo. No sos el mismo. Entonces, cuídate. Algunos pueden tomar, no sé, 2 o 3, tienen más capacidad alcohólica, otros con 1, pum, están listos. ¿O no? Y bueno, cada uno sabe, cuídense, porque la duda, si hay duda, no lo hagas. Crea duda. Y ¿sabés qué dice el enemigo? Usar razonamiento, pensá, si no vas a morir. Y cuando usamos nuestro razonamiento, la pifiamos, ¿sí o no? Hacemos lío. Marcelo decía, todas las decisiones que tomé me equivoqué. Hoy elegí diferente, por eso tengo un resultado diferente. Una vez que el diablo logra que las personas duden de la veracidad de la palabra, de la veracidad de Dios. Una vez uno publicó en un estado 3 de la mañana una foto de Fernet, gaseosa, 7, 8 personas que eran de la iglesia, 7, 8 personas que eran de la iglesia, y decía cumbia RKT, RTK, RKT, algo así. Y al otro día lo llamo y le digo, hermano, ¿qué hiciste? Fuiste de tropiezo para 14 personas que estaban en la iglesia, no están más hoy. Se lo llevó puesto todo el enemigo. ¿Y dónde dice la Biblia que no podemos tomar cervecita? Ahí está, todos apartados están. Todos siendo juguetes del enemigo. Perejiles, tontos, creyeron la mentira del diablo. Creyeron la mentira del diablo. Quiere que caigamos en discusiones. Quiere que caigamos en discusiones. Y no hay que discutir con el enemigo. Usa el engaño. Engañar consiste en confundir al oscurecer la verdad de Dios.
Satanás trata de que aquello que es malo sea visto como algo bueno, porque dice la Biblia que en el mundo no hay quien busque a Dios y que a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno. Y a lo malo bueno. Entonces debemos creerle a Dios. Usa el engaño, quiere crear división, intenta convencer a veces a las personas de que la Biblia es anticuada, que la meta es gobernarnos, manipularnos y tenernos bajo un sistema de opresión. No, no, mirame acá. Los no de la Biblia me salvaron y te salvaron la vida. Mi mamá me decía, oh, pero en tu iglesia todos no. Esos no me salvaron, mamá. Me salvaron. Y sí, estoy loco por Jesús, está bien. Es maravilloso lo que me está pasando. Elijo esta vida, es por acá y acá me quedo. Acá me quedo. No voy a estar ni acá, es acá donde tengo que estar. Y no importa lo que pase, no importa cuál es la tormenta, el tamaño de las olas o el viento que empuje mi vida. Es acá, es acá, es acá, es acá el lugar. Quiere crear división y su meta es destruirnos. Hermanos, Romanos capítulo 12 dice, capítulo 1, verso 22 dice, pues habiendo conocido a Dios, anotalo, no le glorificaron como a Dios. Para nosotros es eso, la iglesia. No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos. Porque el propio razonamiento trae vanidad. Y su necio corazón fue entenebrecido. Anotalo. Su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabio. No, pero ¿para qué es esto? ¿Para qué el culto a oración? ¿Puedo orar en mi casa? ¿Para qué es esto? ¿Para qué? Dice mi Biblia, se hicieron necios, apoyándose en su propio razonamiento. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, anoté inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, anotalo. De modo que, anotalo, deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios, anotalo, yo lo puse todo con negrita, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por eso Dios los entregó, anotá, a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el uso que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivias unos con otros, cometiendo, anotá, hechos vergonzosos. Hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío, a su razonamiento. Y como ellos, anotalo, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada, la envidia, homicidio, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, senos de envidia, homicidios, contienda, engaños, malignidades, murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, escuchen, anotalo, sino que también se complacen con los que la practican. ¿Sabes qué? El enemigo también utiliza la difamación. Muchos van a difamar de ti, hablar mal de vos, aun que no tengas nada que ver. Aunque no tenga nada que ver. La palabra en griego es blasfemoi, que también aparece en primera de Timoteo capítulo 1, verso 13. Blapto significa dañar o injuriar y feme significa hablar. Entonces la palabra en conjunto significa una persona que difama, maldice, que injuria, tanto a Dios, porque si te injurian a vos, injurian a Dios, porque sos un hijo de Dios. Con palabras abusivas y profanas. No solamente utiliza la difamación, también utiliza la ingratitud. Y acá es triste.
Porque Romanos capítulo 1, verso 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, dice. Habiendo conocido a Dios, perdimos la capacidad de ser gratos. Nos olvidamos de todos los beneficios que tuvimos por Cristo, ¿sí o no? ¿Cuántas veces nos olvidamos de las bendiciones de Dios? Nos olvidamos cuando Dios abrió el mar en nosotros, cuando hubo la provisión, cuando vino esto, cuando te dio una esposa, te puso la novia, te dio un hijo, te dio un trabajo, te dio un hogar, te dio un sustento, te dio salud, te dio vida. Nos olvidamos. Y comienza la ingratitud. La ingratitud es un corazón que de labios profesa amar a Dios, pero con sus hechos lo niega. La ingratitud. Ingratitud es no reconocer el lugar donde Dios nos pone. Ingratitud es no reconocer tanto que Dios nos da y no ofrendarle a Dios. No servirle, no buscarle. No bendecir a un hermano que está en necesidad. La ingratitud es de olvidarme de todo lo que Dios hizo por mí. Es cuando uno es desagradecido y carente de aprecio, dice el diccionario. Ingratitud es desagradecido y carente de un aprecio hacia los beneficios que ha recibido de Dios. Esta ingratitud nos lleva a una actitud degradante que nos convierte en, la ingratitud, Romanos, nos convierte en personas impías. Dice, la impiedad es la estrategia que también Satanás utiliza. Alguien impío es alguien profano que no busca lo santo. Que no busca lo santo, que busca lo que es de este mundo. Vamos a ir terminando, por favor. No solamente utiliza la ingratitud, nos transforma en alguien impío, que no busca lo santo, sino también, dice la Escritura, sin afecto natural. ¿Y sabe qué significa sin afecto natural? Mírenme acá, acá. Sin amor. Perdimos el amor. Falta de amor hacia la familia, hacia Cristo, hacia su palabra, hacia las cosas que son santas, que antes que lo disfrutabas. Falta de amor a pasar a buscar un hermano, a ir a revolver una olla a la escuelita, a escuchar a un niño, abrazarlo. Falta de amor hacia aquellos que no conocen a Cristo y callás en vez de decirle, Dios te ama. Y si no conoces de Dios te vas a ir al infierno. ¿Sabés que ayer donde fui a predicar? Había más de 40, 50 personas, no sé cuánto había. Pero yo sabía que ahí faltaba el Espíritu de Dios. Faltaban muchas personas el Espíritu. Y de todos los que estaban ahí, siempre el Señor me guía. Y le dije, vos, a una chica que estaba con anteojos toda la predica. Si hoy te morís, ¿dónde te vas? Ni idea, me dijo. Dios me dice que hoy abras tus oídos, porque la salvación ha llegado a tu vida. Vos, si te morís, ¿dónde te vas? Al cielo. ¿Por qué? Porque creo en Cristo. Los demonios también creen en Cristo y tiemblan ante su presencia y están en el infierno. ¿Y usted, papá, si muere, ¿dónde va? No sé, mi hijo. Ni idea. Prediqué el Evangelio y creo que toda la congregación levantó la mano recibiendo a Cristo. Todos. Y cuando terminé, me acerqué a la primera señorita, que el Espíritu cuando entró me dijo, es ella, anda con ella. Termino de predicar y vienen los líderes y me dicen, no sabés, las 3 personas que dijiste, las 3 están rebeldes contra Dios. ¡Wow! Gloria a Dios. El Espíritu estaba guiando. Pero fui a esa chica y le digo, sacate los anteojos, mírame. Y me miró y tenía sus ojos duros, pero llenos de lágrimas. Y le digo, ¿sabes qué? Cuando entraste Dios me dijo que te diga, que eras vos. Y antes de cuando mis manos iban a ir a abrazarla, antes de que la abrace, se derramó sobre mi pecho y empezó a llorar. Estaba necesitada de amor, carente. Estaba pasando por angustia, por dificultades, por incertidumbres espirituales y no podía ver a Dios, no creía en Dios. Pero sus ojos fueron abiertos y sus oídos y pudo encontrarse con el Dios de la Biblia. No solamente me abrazó, sino que reposó su cabecita y la abracé fuerte, fuerte, fuerte. Y la gloria de Dios llegó a su vida. Personas sin afecto natural, sin amor, implacables, dice.
denota una persona que no te da tregua, una persona que nunca cede. Nos transformamos, la ingratitud te pone en un lugar tan feo, porque sos impío, sin amor, pero también implacable, no tenés tregua, nunca cedes. Pero también dice calumniadores. La palabra en el original es diaboloi. ¡Wow! Calumniadores, difamadores, cosas por las cuales Dios las aborreces a esas acusaciones, porque el enemigo, el diablo, es el patrón de todos los calumniadores. El enemigo es el que te miente que vos no vas a poder. El enemigo es el que dice vos sos un careta. El enemigo es el que te dice andate, levantate y andate. El enemigo es el que te dice, te transforma en un religioso. El enemigo es el que te dice, pero mirá, acá tocan batería. El enemigo te dice, mirá las luces. El enemigo hace que seas un pobre tipo, una pobre tipa. Que te fijes en las formas y no lo medular, que es Cristo. Que es Cristo, y si Dios te trajo acá es para que crezca, para que tenga victoria, que le glorifique y que ames las cosas que son de Dios. Porque si no amas lo que Dios ama, tenés fecha de vencimiento. Matrimonios se han destruido porque él ama las cosas de Dios y ella no. Matrimonios se han destruido porque ella ama las cosas de Dios y él no. Paren la oreja, el que tiene oído, que escuche. Adolescentes se han ido porque sacaron la mirada del cielo y se enfocaron en las murmuraciones y calumnias del enemigo. Personas intemperantes, personas crueles, aborrecedores de lo bueno. Proverbios capítulo 4 dice, porque no duermen esos si no han hecho el mal, aborrecedores de lo bueno. Traidores. Isaías dice en capítulo 5, verso 20, ¡ay de aquellos! ¡Ay de aquellos! Que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. ¡Ay de aquellos traidores, crueles, impetuosos, amadores de los deleites más que de Dios! Y para la oreja, fíjate que este capítulo comienzan con amadores de sí mismos y termina con amadores de los deleites más que Dios. ¿Te diste cuenta? Amadores del placer, amadores de los deleites temporales, del pecado y de los placeres, de las cosas efímeras. Pablo describió a Demas como alguien que se había apartado buscando las cosas de este mundo. Por eso, amados hermanos, la hora se nos fue. Damos gloria a Dios, porque la única verdad que tenemos está en su palabra y es Cristo. Y la única respuesta a los ataques de Satanás, la única respuesta a la mentira de Satanás es la verdad de Dios. Es la verdad de Dios, que sos un hijo de Dios, que estás empoderado en Cristo. ¿Sabes qué distinto sería si cada creyente se volviera a Dios, a la Biblia? Si cada creyente, el pastor, los líderes, los facilitadores se volvieran de verdad a Dios, sería tan fácil ahora. Le hablo como compañero a los líderes. Tan fácil sería. Timoteo conocía por sí mismo la verdad de Dios, la verdad de la palabra. ¿Se acuerdan? Su madre y su abuela le habían enseñado la palabra. Y yo le hablo y miro a Norma, miro a Olguita, trajo a su hija, a sus nietos. ¡Wow! A los padres que traen a sus hijos, a los que traen a sus amigos. ¡Qué hermoso es! ¡Qué hermoso es! ¿Cómo te llama tu hija, Lisandro? Juliana. ¿Sabes qué hubiera dado estar con mi vieja al lado yo? ¿Sabes qué hubiera dado Fernanda por estar con mi hijo, digo Guillermina, con mi papá al lado? No pude. Con mi mamá tampoco. Ustedes que pueden, disfrútenlo. Disfrútenlo. Porque no ocurre todos los días. No ocurre. Disfruten la gracia de Dios y no creamos la mentira del enemigo. Esta palabra que le impartió fe a Timoteo, de su padre apostólico Pablo, también nos imparte fe a nosotros. Dijo Marcelo, el Señor me dio una fe inquebrantable, una fe inamovible,
una fe para salvación y una fe para autoridad. Porque la más grande necesidad es que los creyentes hoy regresen a Cristo y a su palabra. Amados hermanos, ¿se acuerdan aquel dicho que les enseñé? Las cosas no se dicen solamente, sino que se hacen, porque al hacerlas se dicen solas. Las cosas no se dicen solamente, sino que se hacen, porque al hacerlas se dicen solas. Dejá de hablar tanto y empezá a hacer más. Una persona espiritual habla poco y hace mucho. Por eso hoy es la noche que debemos sacarnos toda hipocresía, toda máscara, con ese elocuente maquillaje evangélico, decir, así estoy yo, así llegué. Llegué feliz, llegué más o menos, llegué con errores y aciertos y desaciertos, o llegué con el motor tirando aceite como yo llegué acá, hace 18 años. Da lo mismo, lo que importa es cómo hoy te vayas. Confiando que a pesar de las artimañas del enemigo, a pesar de lo que haya ganado terreno en tu vida, hoy lo que importa es cómo te vayas de acá. Empoderado sabiendo que en Cristo, en su palabra y creyéndole al Señor, al Espíritu Santo, tendremos victoria. Porque ya estamos del lado de la victoria. Y la obediencia a Cristo y a su palabra va a hacer que podamos disfrutar de todas las bendiciones que Dios preparó para tu vida. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga, iglesia. ¿Cuánto nos ama el Señor? ¿Cuánto nos ama Cristo? Que sea una verdad en tu vida. El culto ha terminado. Los abrazos en el Señor. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Padre, porque a pesar de los ataques que podemos tener, experimentar, tú nos has dado la capacidad de poder sobreponernos. Porque yo y mi casa serviremos a ti, Señor. Esta iglesia te sirve a ti, Señor. Por eso levanta muros de santidad. Empodera a esas madres que la están peleando sola. A esos padres, Señor, que la están guerreando cada día. Señor, suple las necesidades mínimas para que no nos afanemos. No me des más para que no me vaya, no me des menos para que no desconfíe. Danos lo que necesitamos, Padre. Te bendecimos, Padre. Gracias por esperanza de vida. Exaltamos tu santo nombre, Dios. Danos la capacidad y la autoridad para poder salir diferentes de este lugar y decirte, yo en mi casa serviremos a Jehová. Levanta tu mano y donde estás y decirle a Cristo, si estás decidido, decidida a servir a Dios, yo en mi casa serviremos a Jehová. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Decir así, yo en mi casa serviremos a Jehová. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga su palabra. Bendiciones.